Uso de sensor de temperatura. Los sensores de temperatura electrónicos son circuitos integrados que funcionan como resistencias capaces de variar su valor con base a la temperatura. Su principal aplicación es en la automatización de procesos donde se requiera controlar la temperatura de algún ambiente determinado, como en hornos de cocina. Para este ejemplo, se utilizará un sensor de temperatura LM35, el cual puede configurarse de dos formas. Para medir temperaturas de menos 55 a 150 grados centígrados. En esta configuración, el sensor debe alimentarse con un voltaje positivo y conectar una resistencia a su salida, que a su vez esté conectada a un voltaje de alimentación negativo. El valor de esta resistencia deberá calcularse dividiendo el voltaje de alimentación del sensor entre 50 microamperes. Para medir temperaturas de 0 a 150 grados centígrados, solo es necesario alimentar el sensor con un voltaje positivo y medir directamente el valor de su salida. Puedes identificar cada una de estas terminales con ayuda de la hoja de datos del fabricante, ya que varían según el tipo de encapsulado del sensor. Para ejemplificar el uso de un sensor de temperatura, realiza el siguiente circuito. Conecta el primer pin del sensor a la terminal con el voltaje de alimentación del microcontrolador. Después, selecciona un pin del microcontrolador que pueda usarse como entrada analógica y conéctalo al segundo pin del sensor. Conecta el tercer pin del sensor a la línea de referencia o tierra, la cual debe estar acoplada con la tierra del microcontrolador. Dirígete a la interfaz de desarrollo y realiza el siguiente código. Crea una etiqueta para identificar fácilmente el pin que usarás para leer el valor del sensor. Declara dos variables de tipo float. Nombra una de ellas voltaje y la otra temperatura e inicialízalas en 0. Dentro de la función voidSetup, configura la comunicación serial a 9600 baudios. Después puedes usar la función AnalogReadResolution para configurar la resolución del convertidor ADC de tu microcontrolador en caso de que éste cuente con más de 10 bits de resolución y si es que requieres mayor precisión. Para el caso contrario, omite la instrucción y el convertidor trabajará con 10 bits de resolución. Después, en la función voidLoop, escribe la siguiente línea. En ella se ocupa la función AnalogRead para leer el valor del sensor de temperatura. Se multiplica por 3.3, que en este caso es el valor del voltaje de alimentación del microcontrolador. Y posteriormente se divide entre 1023, ya que en este caso equivale al valor máximo en decimal que puede tomar la lectura del sensor de acuerdo a la resolución del convertidor ADC. En el caso del sensor LM35, cada 10 milivolts equivalen a 1 grado centígrado, por lo que multiplicaremos el valor de la variable voltaje por 100 para obtener el valor de la temperatura en grados centígrados. Posteriormente, solo imprimiremos en el monitor serial el valor de la temperatura y añadiremos un delay para que esto se repita cada 500 milisegundos. Finalmente, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento acercando elementos con diferentes temperaturas al sensor. En el monitor serial deberás observar cómo cambian los valores de temperatura del sensor, o bien en el Serial Plotter, observa la gráfica que se genera con estas variaciones.